uno de ustedes, hermanos, hermanas, amigos y amigas. ¿Por qué tener miedo si no hay nada imposible para Dios nuestro Señor? Vamos a poner esta enseñanza en las manos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, Padre misericordioso, te damos infinitas gracias hoy y siempre. En medio de las angustias, en medio de cualquier situación difícil que estemos viviendo, hoy, Señor, queremos pedirte que aumentes nuestra fe, que apartes de nuestra mente toda angustia, todo miedo que nos pueda paralizar, sabiendo que tú estás y has estado y estarás siempre con nosotros todos los días de la vida, porque tú eres nuestro Creador, porque tú todo lo has creado perfecto, Señor mi Dios, porque tú tienes un propósito para nuestra vida y para el mundo entero. Te damos infinitas gracias, te alabamos, te bendecimos y te adoramos. Y le pedimos a María siempre Virgen que interceda por cada uno de nosotros, por toda tu creación ante ti, Señor Jesús, tú que eres eternamente misericordioso, hoy y siempre por los siglos de los siglos. Amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, hermanos y hermanas, amigos y amigos que nos permiten a Semillas del Sembrador a través de este siervo, Rafael Estuardo Núñez García, llegar a lo más íntimo de tu hogar, de tu trabajo, de tu empresa, en cualquier momento donde te encuentres escuchando este tema del curso Tras las Huellas de Jesús. Tema número 11, cuyo lema es seguidores y servidores de Jesús sin miedo. Empecemos, antes de entrar a la palabra que da vida, que ha dado y dará vida siempre que nosotros la leamos y la interpretemos a la luz del magisterio y a la luz del Espíritu Santo. ¿Qué es el miedo? Y el miedo no es más que un instinto primario de todo ser humano ante un momento de angustia, de una situación real o no real. Momento de angustia natural, reacción primaria del ser humano ante una situación real o imaginaria que puede llegar a paralizarnos. Hoy día muchos están paralizados, atemorizados, escuchando falsos profetas, como lo vamos a ver más adelante en esta enseñanza 11 del curso Tras las Huellas de Jesús, olvidándonos que Dios es bueno, que Dios es misericordioso, que su amor es eterno e incondicional. Las angustias que están llegando a muchos hogares, a muchas personas, a muchas familias, a muchos empleados, a muchos patronos en esta pandemia del COVID-19. Pero es un levita a quien Jesús llamó el Evangelio según San Mateo, que hoy nos va a alimentar, nos va a animar con la fuerza del Espíritu Santo, del único Dios, el Dios que está vivo
que nos va a hablar en su palabra para alimentarnos, para animarnos, para seguir esperando ese mañana en paz, en fe y en alegría. Recordamos las palabras de su santidad San Juan Pablo II, que nos dijera: no tengan miedo, solamente tengan fe. Hebreos 11:1, fe es la garantía, la seguridad de lo que hoy no vemos, pero que lo recibimos, lo proclamamos y lo anunciamos en el dulce nombre de Jesucristo nuestro Señor. Vayamos a la cita central, que está tomada del Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos del 26 al 33. Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos del 26 al 33. En la Biblia de Jerusalén, que es Biblia de estudio, está esta perícopa, este trozo de la palabra de Dios en San Mateo 10, 26 al 33, bajo el título Hablar francamente y sin temor. No les tengáis miedo, pues no hay nada encubierto que no haya de ser descubierto, ni oculto que no haya de saberse. Lo que yo os digo en la oscuridad, decidlo vosotros a la luz, y lo que oís al oído, proclamarlo desde los terrados. Y no temáis a los que matan el cuerpo, pues no pueden matar el alma. Temed más bien al que puede llevar a la perdición alma y cuerpo. Llevar a la perdición el alma y el cuerpo en la gehenna. ¿No se venden 2 pajarillos por un haz? Pues bien, ni uno de ellos caerá en tierra sin el consentimiento de vuestro Padre. En cuanto a vosotros, hasta los cabellos de vuestra cabeza están contados. No temáis, pues vosotros valéis más que muchos pajarillos. Por todo aquello que se declare por mí ante los hombres, yo también me declararé por él ante mi Padre que está en los cielos. Pero a quien me niegue ante los hombres, le negaré yo también ante mi Padre que está en los cielos. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hablar francamente y sin temor. ¿Por qué tener miedo? ¿Por qué tengo miedo? Si no hay nada, es imposible para Dios. No hay nada imposible para aquel que inspiró a Mateo a escribir este capítulo 10 en este trozo que hemos leído del versículo 26 al 33. Nada es imposible para Dios. Detener en el tiempo de Dios esta pandemia. Proteger y guardar tu vida, la vida de tu familia y tus seres queridos no es imposible para Dios. En estos versículos que fueron tomados del capítulo 10 del Evangelio según San Mateo, del 26 al 33, San Mateo el Evangelista nos escribe inspirado por el Espíritu Santo, diciéndonos en 3 ocasiones: no tengas miedo, que nada ni nadie te paralice, que nada ni nadie te robe tu esperanza
en la fe de un mañana cada vez mejor. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús estamos siendo testigos de una renovación mundial bajo la gracia sanadora, liberadora y santificadora del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y María siempre virgen, intercediendo por ti, por tu familia. No importa cuáles sean tus penas, tus angustias, hoy quiero que proclames junto conmigo que tu fe está edificada sobre la roca. Mi fe y tu fe está edificada sobre la roca, sobre aquella piedra angular que desecharon los constructores, tal y como lo dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 11. Si nuestra fe está cimentada en aquel que era, que es y será siempre la piedra angular, aquel que ha resucitado, tenemos que saber esperar y esperar con paciencia. ¿Esperar con qué, hermanos? Pregúntale a quien tienes a tu lado. Dile a los de tu familia, estamos esperando en el nombre poderoso de Jesús un mundo mejor, pero lo estamos esperando en fe y con paciencia. Los discípulos de Jesús, después de la ejecución de Jesús, el Hijo de Dios, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, que fue ejecutado en la cruz del Calvario, allá en el monte Calavera, después de su ejecución, ellos se encontraban con miedo, paralizados y dentro de casa. ¿Cómo se encontraban aquellos discípulos? Con miedo, paralizados y dentro de casa. Y se podrían haber dicho ellos, si esto hicieron con el Maestro, si esto realmente hicieron con el Hijo de Dios, con el Mesías, con aquel que habría de venir y que ha venido, ¿qué más pueden hacer con cada uno de nosotros? Discípulos que estaban paralizados, pero que en su interior habían escuchado la promesa del Padre a través del Hijo, que permanecieran en la espera de la resurrección y de la venida del Espíritu Santo. Discípulos que en medio del temor tuvieron que haber tenido, junto con María y otras mujeres, tuvieron que haber tenido paciencia. Tuvieron que haber tenido paciencia. Padre, queremos darte gracias. Queremos pedirte no solo que aumentes nuestra fe, sino que tú, que conoces nuestro hogar, nuestra familia, nuestro trabajo, nos des la gracia de tener paciencia en espera de ese nuevo mundo, de esa regeneración, renovación, no solo humana, sino también de toda criatura que tú has creado sobre la faz de la tierra. Así lo creemos, así lo proclamamos y así lo esperamos en el dulce nombre de Jesús. ¿Qué debemos de hacer, hermanos, para poder vencer el miedo? Dos son las respuestas. La primera, que es básica y fundamental, es creer en Dios. Creer en Dios. Y la segunda, tener fe. Por eso nosotros
le decimos durante esta pandemia: Señor, creo, pero aumenta mi fe. La historia del oso consejero que allá en medio de la selva un día encontraría a dos supuestos amigos, uno llamado Juan y el otro llamado Luis. Les comparto en este momento la historia del consejero. Dos amigos, Juan y Luis, cruzaban juntos una selva. De pronto, un oso hambriento fue hacia Juan y hacia Luis. Juan echó a correr sin preocuparse por aquel amigo, sin preocuparse por Luis, y Juan se dispuso a trepar un árbol, dándose a salvo. Luis, en cambio, no pudiendo trepar el árbol, decidió tirarse en la vereda y quedar inmóvil, fingiendo que estaba muerto. Llegó en ese momento el oso. Aquel oso que estaba hambriento llegó a orillas del cuerpo inmóvil de Luis, lo husmeó y, creyéndolo muerto, de verdad se fue. Entonces Juan, que se encontraba en lo alto del árbol, bajó de él y, viendo que Luis temblaba todavía, con buenas palabras trató de darle ánimo. ¿Qué trató de darle Juan a aquel que se había hecho el muerto? Darle ánimo. Incluso le hizo Juan a Luis la siguiente pregunta. Oye, le dice Juan a Luis, el oso te llegó tan cerca que hasta parecía hablarte. ¿Qué te dijo? Luis, un tanto triste, le contesta a Juan. El oso me dijo una sola cosa, pero me la dijo muy enojado. No te fíes de amigos que sean como Juan. ¿Qué le dijo el oso? No te fíes de amigos que sean como Juan. ¿En qué momento Juan abandonó a su destino a su supuesto amigo llamado Luis? En el momento más importante. En el momento en que Luis esperaba de Juan que le echara una mano para poder trepar al árbol. ¿Qué le terminó diciendo en esta fábula el oso hambriento a Luis al oído? No te fíes de amigos como Juan. Es durante esta pandemia, durante estos momentos difíciles para nosotros, pero más difíciles para aquellas familias, aquellos ancianos, aquellos niños que están viviendo una cuarentena supervisada por haber estado en contacto con algún pariente, algún amigo, algún compañero de trabajo quien salió positivo al COVID-19. Es en esos momentos cuando ellos han descubierto quiénes son sus verdaderos amigos. Descubrir si en el vecindario solo tienes vecinos o tienes verdaderos amigos. En mi experiencia personal, en estas semanas en que he tenido la bendición de formar parte
del equipo de reacción inmediata COVID-19, visitando a un sinnúmero de personas, de familias en cuarentenadas, he escuchado la angustia de cada uno de ellos, ancianos, niños, madres, hijos, porque los vecinos los están hostigando, porque los vecinos ya no quieren que ellos vivan ahí, pensando que esto se va a propagar por culpa de ellos. Es que el miedo, cuando nosotros no lo sabemos manejar a la luz de la palabra, a la luz del Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos del 26 al 33, en que Jesús ha puesto la comparación entre el hombre y los pajarillos. ¿No son ustedes acaso mayores que los pajarillos? Por todo aquel, dice el Señor en el versículo 32, por todo aquel que se declare por mí ante los hombres, yo también me declararé por él ante mi Padre que está en los cielos. Pero a quien me niegue ante los hombres, le negaré yo también ante mi Padre que está en los cielos. No temáis, dice la palabra de Dios, no tengas miedo ante la pandemia, ante una enfermedad crónica. No tengas miedo a estar en cuarentenado, no tengas miedo a tener vecinos que están pasando momentos difíciles. Y dice la palabra de Dios en el versículo 28, no tengas miedo, no temas a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien, ten temor al que puede llevarte a la perdición del cuerpo y del alma. ¿A quién hay que tenerle miedo? No es a los virus, no es a las enfermedades, no son a los desiertos, no son a las tempestades, no son a las angustias. Tenemos que tenerle miedo al pecado, porque el fruto del pecado es la muerte. Muerte del cuerpo, muerte del alma, muerte de un matrimonio, muerte en la alegría para muchos integrantes de la familia que se han enterado de alguna infidelidad de sus padres. No debemos de tener pues miedo, que estos momentos que estamos viviendo y que estamos compartiendo a través de las redes sociales nos sirvan para animar a nuestros vecinos, animar a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros bisabuelos, animar a esos pequeños niños, diciéndoles tenemos que tener confianza en Dios, fe y paciencia, que esto en el nombre poderoso de Jesús va a pasar. Que esto en el nombre poderoso de Jesús, ¿qué? Digamos todos juntos, en el nombre de Jesús esto va a pasar. Amén. Esto va a pasar, esto va a terminar, pero tenemos que ser obedientes, a protegernos, a cubrirnos la boca y la nariz con la mascarilla, a quedarnos en casa, a que nuestros adultos mayores de 65 años, las mujeres embarazadas y los niños no anden en la calle innecesariamente, a lavarnos bien las manos con suficiente agua y jabón, a estar pendientes, a que no iniciemos o alguien inicie con síntomas como fiebre mayor de 38 grados centígrados, tos, generalmente una tos seca, dolor de garganta,
dolor del cuerpo, dificultad para respirar, pérdida en el olfato, pérdida en el gusto, no sentirle sabor a las comidas. Pero nosotros estamos confiando, creyendo en Dios, pero Dios nos pide y me pide a mí en este tema hablarles francamente y sin temor. Seamos obedientes a las órdenes que nos está dando nuestro gobierno, el Ministerio de Salud Pública. No tengas miedo, solamente ten fe. Debemos de ser, les decía a un principio, servidores, seguidores, tras las huellas de Jesús, pero sin miedo. Y solo venciendo el miedo, confiando en Dios, creyendo y testificando que Jesucristo no está muerto, que Él ha resucitado, que Él es la roca, la piedra angular que desecharon los constructores, creyendo, confiando, teniendo fe y teniendo paciencia en que Dios todo lo ha creado y lo está renovando de una forma perfecta. Nosotros, los seguidores, los servidores, los que vamos tras las huellas de Jesús, debemos de clamar al Espíritu Santo para ir a liberar del miedo a nuestras comunidades. Liberar del miedo a nuestra pequeña comunidad. Liberar del miedo a nuestra iglesia doméstica. Liberar del miedo natural, pero liberarlo bajo la gracia del Espíritu Santo, sabiendo esperar y esperar con paciencia. Liberar a nuestra pequeña comunidad, a nuestra iglesia doméstica, liberar a aquellas comunidades donde vamos a regresar renovados en un mundo nuevo, para ir a liberarlos de la desconfianza. Porque la desconfianza nos aparta de la sana espera, nos aparta de la fe. Y la desconfianza, si nos aparta de la fe, nos va a paralizar. Manifestaciones clínicas de esta paralización espiritual: ansiedad, angustia y depresión, las cuales nosotros hoy en el nombre de Jesús reprendemos de cada miembro de nuestra familia. Lo reprendemos con las palabras de Jesús, que en el Evangelio según San Juan nos dice: ánimo. Ánimo. ¿Qué fue lo que le dijo el oso hambriento a Luis? No te fíes de amigos como Juan. Pero ¿qué le habrá dicho el Espíritu Santo? En esta fábula, ¿qué le habría dicho el Espíritu Santo en el otro oído a Luis? Ánimo, Luis. Se te acercó el oso, pero solo te husmeó, no te hizo daño, estás vivo. Ánimo, Luis, levántate. Ánimo, mija. El Señor te va a dar una nueva oportunidad. El Señor va a abrir una nueva oportunidad de empleo para aquellos que están viviendo esta pandemia en el desempleo. Debemos de ser seguidores tras las huellas de Jesús, sin miedo, con el poder del Espíritu Santo, para ir a liberar no solo de la desconfianza, sino también de la inseguridad. Liberar
de la falta de libertad interior. Antes de la pandemia y después de la pandemia, podrían manifestarse grandes prodigios de Dios Padre e Hijo a través del Espíritu Santo si nosotros, los asistentes a las comunidades, dejáramos que el Espíritu Santo, a través de nuestros guías, de nuestros pastores, de nuestros líderes, de nuestros hermanos, fuéramos liberados interiormente. Es que muchas veces, cuando estamos en momento de oración, clamando la venida del Espíritu Santo, entrando en el momento de oración de alabanza, en el momento de proclamar palabra de Dios de aliento para alguien, antes de proclamarla nos cuestionamos: ¿será que lo digo? ¿Será que realmente esto que me está llegando es palabra de Dios? Si es palabra de Dios, en primer lugar, la fuerza del Espíritu Santo te va a dar paz y te va a poner palabras que van a llegar a lo profundo de la necesidad de alguno de los hermanos y hermanas de la comunidad. Esta enfermedad, esta pandemia no es de muerte, sino es para que nosotros veamos la gloria, el amor incondicional de Dios. Aprender a confiar en Jesús. Debemos de aprender a confiar en Jesús sabiendo de que Jesús nos ama incondicionalmente. Dile al que tienes ahí a tu lado, a tu marido, a tu cónyuge, a tu hijo, a tu padre, a tu suegro, a tu yerno, a tu nuera: Jesús te ama y te ama con su amor incondicional. Hay un canto cuyo nombre es Tal como soy, Señor Jesús. Tal como tú eres, con tus virtudes y tus defectos, con tus fidelidades e infidelidades, Jesús te ama y te ama con amor incondicional. Y ese amor incondicional es el amor eterno que ya nos había hablado 700 años antes del nacimiento de Jesús el profeta Jeremías. Jesús te ama y te ama con amor eterno, con amor incondicional. Y dice el libro del profeta Jeremías: y volveremos a lucir nuestros adufes. Volveremos a ser gente festiva en el nombre poderoso de Jesús, porque Yahvé te ama y te ama con amor eterno, con amor incondicional. Tenemos que dejarnos liberar interiormente para que podamos mirar el futuro sin perder la paz. Mirar el futuro, tu economía, el regresar a la comunidad, no en el tiempo en que tú quieres, sino en el tiempo de Dios, que le pedimos a Dios que ilumine a nuestras autoridades. Porque dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento que toda autoridad viene dada por Dios. Hoy te pedimos, Señor mi Dios, que bendigas e ilumines a nuestros gobernantes y que a nosotros
nos des el don de la obediencia, obediencia real, obediencia humana, pero ante todo obediencia en fe. Que sepamos esperar un mundo nuevo, un mundo renovado, esperar en la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Y qué significa paz que sobrepasa todo entendimiento? Es una paz que nosotros no podemos explicar. Pero ahí entra en juego el papel de Hebreos 11:1. Ahí entra en juego tu fe. Ahí entra en juego mi fe. Ahí entra en juego, como decimos en la Eucaristía, esa es la fe de la Iglesia que nos gloriamos en profesar. Una iglesia que ha sido construida sobre la roca y que nada ni nadie la podrá vencer. ¿Cuáles son los profetas o los falsos profetas? Son aquellos que solo nos vienen a meter miedo, y ya dijimos, al meternos el miedo nos quieren paralizar. Nos quieren paralizar, quieren que ya no esperemos en paz, en fe y en confianza un mundo nuevo. Falsos profetas que nos meten el miedo, que nos paralizan, son los profetas de las desgracias. ¿Profetas de las qué, hermanos? De las desgracias. En cambio, los profetas de Dios serán entonces profetas de la gracia. No por merecimiento propio, sino porque Dios, Yahvé, nos ama y nos ama, como dijimos, eternamente, y nos ama de una forma incondicional, tal y como tú y yo, tal y como cada uno de nosotros somos. En tiempos antiguos se relata un cuento sobre el miedo y escriben que el emperador de Roma había decretado lo siguiente a los judíos. Y decía el decreto del emperador de Roma: los judíos no deben de ocuparse más de la ley de Moisés, y tampoco deben de enseñarle la ley de Moisés a sus hijos. Rabí Akiva y todo el pueblo judío siguieron estudiando y cumpliendo la ley de Moisés. Los paganos le preguntaron al rey Akiva y al pueblo judío: ¿que ustedes no le tienen miedo al emperador romano? El rey Akiva les contestó en nombre de todos los judíos de esta fábula. Una zorra caminaba por la orilla de un río. Vio que los peces del río se movían como trastornados y temblorosos. ¿Cómo se movían los peces? Como que estuvieran trastornados y temblorosos. Entonces la zorra les preguntó: ¿a qué cosa le tienen ustedes miedo? A las redes de los pescadores, le contestaron los peces. Oigan, les dijo la zorra, oigan ustedes, yo tengo un gran remedio contra el miedo. Le preguntaron los peces, ¿qué remedio tienes? Les contestó la zorra: salgan todos ustedes del agua y quédense aquí en la orilla, cerca de mí. Aquí las redes de los pescadores no los alcanzarán. Le respondieron los peces en esta fábula:
¿Qué chistosa eres, doña Zorra? Contestaron los peces, estando temblando de miedo aquí dentro del agua. ¿Cómo vamos a temblar de miedo fuera del agua? Si además te tendremos a ti tan cerca de nosotros. Pidámosle a Dios Padre que nos dé la gracia del Espíritu Santo de poder discernir, no solo para descubrir verdaderos y buenos vecinos y amigos, orar por ellos, pero también orar por aquellos que son como esta zorra, que nos quieren engañar, que nos quieren robar la paz, que nos quieren atemorizar, que nos quieren paralizar, profetizando falsamente que todo esto está sucediendo porque está cerca el fin del mundo. Eso no lo sabe nadie, solamente lo dijo Jesús, solamente lo sabe mi Padre. En estos momentos de angustia, en estos momentos de la pandemia, de esta enfermedad viral, debemos de aprender 5 lecciones. En primer lugar, debemos de aprender a afrontar los riesgos. Debemos de aprender a afrontar el riesgo que significa andar innecesariamente en la calle, el riesgo que significa andar innecesariamente desobedeciendo el no uso de la mascarilla, innecesariamente no respetando lo que nos están diciendo del espaciamiento social, de guardar 1.5 a 2 metros de distancia entre una persona y otra, lavarnos las manos con suficiente agua y jabón, procurar no estarnos tocando con las manos antes de lavárnoslas, los ojos, la nariz, la boca y el rostro. Debemos de aprender a afrontar en la gracia lo que Dios está haciendo dentro de casa. Lo que Dios está haciendo, ¿dónde? Dentro de tu casa, dentro de mi casa. Hemos tenido momentos que van a ser inolvidables, momentos que ya habíamos olvidado compartir, pero que ahora en esta necesidad los hemos vuelto a redescubrir. Segundo lugar, en medio de la angustia, en medio de esta situación difícil que está pasando el mundo, pero que va a pasar en el nombre poderoso de Jesús, eso tenemos que tener la plena seguridad. Tenemos que aprender a sacrificarnos. ¿Aprender a qué? A sacrificarnos. A no ir a visitar a nuestros familiares, adultos mayores que viven fuera de casa, que tal vez tuvieras el deseo de irlos a visitar, pero que no es aconsejable porque ellos, al igual que los niños y las mujeres embarazadas y los que tienen enfermedades crónicas, están inmunocomprometidos. Tenemos que aprender a sacrificarnos en la espera, en la fe y en la paciencia de que vamos a vivir un mundo mejor. Si tú lo crees, di amén. Vamos a vivir un mundo mejor. En tercer lugar, tenemos que aprender a ser audaces. En cuarto lugar, a ser creativos. Miren cuánta economía informal ha sido creativa
en diseñar mascarillas. Hoy vemos mascarillas de tejidos típicos. No todos debemos ni podemos andar con mascarillas N95. Podemos andar con mascarillas típicas, con mascarillas quirúrgicas, no por ley fuerza con mascarillas N95. En quinto lugar, debemos tener paciencia. Debemos de tener, ¿qué, hermanos? Paciencia. La palabra paciencia viene del griego, que quiere decir permanecer en pie. ¿Cómo debemos de permanecer? En pie, creyendo, confiando en la espera bajo la gracia, sin que perdamos la paz de que vamos a vivir un mundo nuevo, un mundo renovado en el dulce nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Yo no sé, hermanos y hermanas, cómo estés viviendo estos momentos. Yo no sé qué angustias naturales puedan haber en tu vida. Pero yo quiero decirte que no tengas miedo, porque no hay nada imposible para Dios. Digamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sin nada es imposible para ti. Padre bueno, Padre misericordioso, te damos honor y gloria hoy y siempre. Queremos pedirte perdón, Señor, porque en nuestra humanidad muchas veces hemos estado paralizados, muchas veces nos hemos angustiado pensando en cómo se va a reactivar la economía. Pensamientos, angustias y ansiedades humanas. Hoy, Señor, queremos pedirte perdón y recibir en ese amor incondicional que tú nos tienes a cada uno de nosotros, tal y como somos, con nuestras virtudes y nuestros defectos, pedirte que aumentes nuestra fe, que nos des la gracia de poder leer tu palabra, poder escuchar palabra de Dios, porque dice tu palabra que a través de la lectura y la predicación es que nosotros vamos creciendo en la fe. Hoy, Señor, queremos darte gracias por nuestra familia, darte gracias por nuestros niños, por nuestro cónyuge, por nuestros hijos, por nuestros padres, nuestros ancianos, nuestros abuelos, bisabuelos y tatarabuelos. Te damos gracias, Señor Jesús, porque tú tienes un propósito para nuestra vida, porque tú has puesto tu mirada en nosotros, los que estamos viviendo estos primeros meses del año 2020, para que seamos testigos de la fe, para que seamos testigos de que tú eres un Dios bueno y misericordioso, que todo lo has creado perfecto, que tú no deseas que se pierda ni tan solo uno de nosotros, tus hijos. Hoy, Señor, queremos pedirte que nos des la sabiduría y la fortaleza para apartarnos de lo que mata el cuerpo y el alma, que es el pecado. Queremos pedirte, Señor, que no solo aumentes nuestra fe, sino aumentes nuestra espera y aumentes nuestra paciencia. Te damos gracias, Señor, por nuestros amigos
que se han estado comunicando con nosotros a través de las redes sociales, preguntando cómo estamos, compartiendo que han estado orando por nosotros y que nosotros nos comprometemos a orar por ellos. Orar por amigos que se sacrifican, que se esfuerzan, que se dejan guiar por tu luz, como se dejó guiar en la fábula Luis, para hacerse el muerto para que el oso solo lo husmeara y se apartara. Hoy, Señor, oramos por aquellos falsos amigos, para que ellos, reconociéndote a ti como su único y nuestro único Señor y Salvador, puedan hablar y podamos hablar francamente y sin temor. Venciendo el temor en el nombre poderoso de Jesús, con el poder de tu Santo Espíritu, queremos empezar el día de hoy a visualizar un mundo mejor, un mundo renovado, y comprometernos a cambiar nosotros, a cuidar de esta casa común que tú nos has dado, a cuidar de nuestra familia y de nuestra familia extendida. Señor, te pedimos para que en estos tiempos que estamos viviendo nos des la sabiduría para mantenernos en pie, para saber descubrir los riesgos que es desobedecer y la gracia de tu bendición cuando nosotros somos servidores, seguidores sin temor. Y venciendo el temor, te damos gracias, Señor, porque nos comprometemos a sacrificarnos por nosotros, por los miembros de nuestra familia, por tu creación, por nuestros vecinos y por el mundo entero. Te pedimos, Señor, que bendigas la economía informal, a esas personas que están siendo audaces y creativas para poder llevar el alimento diario a sus hogares. A ti, Santísima Virgen María, te pedimos que intercedas por nosotros, que intercedas por su santidad el Papa Francisco, sus peticiones personales, familiares y universales, que hagas presente y operante a tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, Él que fue llevado al monte Calvario como un cordero sin mancha, Él que derramó su sangre y su agua en cada una de sus llagas por nuestra salvación y el perdón de nuestros pecados, por tu Hijo, que habiendo descendido a los infiernos, ascendió a la diestra de Dios Padre y ha resucitado y nos ha enviado al otro Consolador, al otro Paráclito, al Espíritu Santo. Te damos gracias, Santísima Virgen María, porque también tus palabras nos consuelan. Esas palabras que tú le dijiste a Juan Diego allá en el Tepeyac: no tengas miedo. ¿Acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre? Hoy nos acogemos a tu amor maternal y todo esto lo recibimos, lo esperamos en paciencia y en fe, en el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, con el poder del Espíritu Santo, tú que eres Dios, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien para cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas.